a Diálogo Abierto aquí por TV Perú, esta vez para hablar de cómo el INGEMET, que por lo general está dedicado básicamente a la minería, también trabaja, Maite, en estudiar los suelos, pero para la producción de productos como el limón. Así es, entonces vamos a hablar de por qué, Ricardo, y bueno, y está con nosotros el ingeniero César Chacaltana, necesitamos entender la variedad de limón que tenemos que hace tan particular muchos de nuestros platos, pero evidentemente el plato de bandera, el ceviche, ¿no? Y es este limoncito chiquito que se conoce como sutil, ¿no? Sí, la ¿Qué variedad. hace que ese limón solamente se pueda Bien, producir en el Perú? buenas noches, ¿Cómo está, apreciados ingeniero? televidentes. Traigo el saludo del ingeniero Henry Luna Córdoba, presidente ejecutivo del Instituto Geológico Minero y Metalúrgico, que es el Servicio Geológico Peruano. ¿No? Les habla César Chacaltana, director de Geología Regional del INGEMED. Así es. A ver, cuéntenos un poco este estudio que están haciendo ustedes de suelos para ver la calidad del limón peruano. El próximo año, el 2024, vamos a iniciar los estudios de la geología del limón. Y esto a consecuencia de la designación a nuestro plato, el ceviche, ¿no?, como patrimonio inmaterial de la humanidad por UNESCO. El ingrediente clave y que lo hace distintivo a este plato es justamente el limón. Y eso es único en el mundo, en el territorio peruano, da esa calidad y esas características que le dan esa cualidad. Claro, Pero hay un antecedente a esto, que es la geología del pisco. ya. Y tenemos un estudio al respecto ya, se ha publicado, está en las redes también, y es pues una forma de hacer conocer a nuestra ciudadanía y al mundo entero por qué el pisco, que es propiamente de nuestro terreno, es peruano, tiene esas particularidades en la producción de la uva, ¿no? Los factores que intervienen principalmente, el suelo, el clima, son factores condicionantes muy importantes para estas características. Y en el caso del limón, como ingrediente fundamental del ceviche, merece también esta atención. Y el INGEMED, que ve los recursos naturales principalmente de la minería, los hidrocarburos y sobre todo el agua subterránea, también ve el tema de los peligros geológicos, el tema de los antepasados de nuestra biodiversidad. Son muchos temas relacionados a las ciencias de la tierra. Es decir, el Servicio Geológico, que es INGEMED, como brazo técnico científico del sector energía y minas, se preocupa mucho también por nuestra naturaleza. Ya. Y de esa manera lo estudiamos para ponerlo en valor. Claro, ingeniero Chacaltana, ¿y por qué es importante saber justamente lo que nos está indicando, cuál es el mejor componente de suelos o de clima o de iluminación para tener el limón que tenemos? Es importante porque de esa manera ponemos en valor el conocimiento de nuestro territorio en las particularidades que le dan esa calidad. Es decir, las características, las propiedades y los atributos que tienen estos componentes merecen la atención científica y estamos en capacidad de atenderlo y sobre todo difundirlo, ¿no? Esa es una cosa que hay que resaltar. Ahora, ¿qué características tiene el suelo norteño, que es donde se produce el mejor tipo de limón? Justamente a eso se dirige el estudio, ¿no? Los componentes bióticos y abióticos, sobre todo la zona de Lambayeque, esa parte, ese espacio geográfico, esa latitud y la distancia con respecto al sol. Hay factores que intervienen que a veces no lo vemos o no lo percibimos porque está tan compenetrada con nuestra naturaleza, claro, que solamente la disfrutamos. Pero en realidad hay que atenderlo científica y técnicamente. O sea, por eso la comida lambayecana es tan, digamos, tan conocida, tan requerida por la gente, porque también los componentes de la tierra lambayecana probablemente ayuden justamente. Y fíjese Claro, cómo es que sí, por lo que cuando es. habla de la comida, está hablando de la población, que son quienes dan ese arte, ¿no? Generan ese tipo de productividad. Es decir, nuestros habitantes a través de los años han producido esta riqueza gastronómica debido a los ingredientes que han tenido y han sabido utilizar. Y esto integra al país. ¿Por qué? Porque el ceviche, si bien el limón es un componente principal, acuérdense que también se necesita del ajo, del ají, El ají lima. la cebolla, por ejemplo. Mira, la cebolla y el ajo del sur, por ejemplo. Los peces que tenemos tanto del mar como también de agua, de medios fluviales, como en la selva, también son, digamos, parte componente de estos y le dan un sabor distinto, ¿no? Es decir, hay una variedad de cosas que estos ingredientes contribuyen para poner y dar realce a nuestra gastronomía. Claro. Por eso que el limón merece esta atención, debido a que contribuye con esta gastronomía, pero también con nuestros líquidos. Por ejemplo, el pisco sour. El limón le da esa notoriedad. Nuestra chicha morada. El limón también le da un sabor muy especial. O sea, contribuye en muchos aspectos.
Ujú, claro, y además seguramente sería importante saber las características del suelo de Lambayeque para Exacto. poder lograr que en el Perú se replique el ceviche en los mismos estándares culinarios que tenemos, porque dicho sea de paso, Ricardo, es muy difícil encontrar en otras partes del mundo, a menos que haya una línea de exportación, ese insumo particular. Se Claro trata de que sí. buscar otro tipo de limón, Te he dicho una pero no verdad. logra ese punto, ¿no? Usted ha tocado un tema muy importante en ciencia, que es que en geología no existen dos lugares iguales ¿Así? en todo el planeta. Por eso que los geólogos damos una atención muy particular a cada ámbito geográfico que atendemos. Y si ese ámbito geográfico se distingue y se particulariza por sus productos, merece una atención ya más idónea, ¿no? El servicio geológico, el INGEMET, justamente está en esa línea. ¿Por qué? Porque nuestra sociedad requiere esa atención. Se considera a veces al geólogo que ve lo inerte, pero la vida proviene de esta evolución, ¿no? Y también nuestros frutos. Por esa razón es que ponemos atención especial a este tipo de ¿Y las características de la Tierra se han mantenido siempre en determinada zona? Bueno, es producto de una evolución, ¿no? Tenemos que ver desde el inicio, es decir, la roca madre que ha generado el suelo, sus componentes, porque cuando se hace un perfil de suelo, se ve distintos estratos, ¿no? Con componentes distintivos cada uno, y eso hay que analizar desde el punto de vista de la composición textural, estructural y también la parte geoquímica, ¿no? Eso es una cosa que hay que atenderlo de esa manera, ¿no? En detalle. ¿Por qué? Porque va a tener implicancias también con técnicas agrícolas. El estudio del suelo y su espacio va a tener implicancia en el riesgo también que puede ocurrir como peligro geológico, también por inundaciones, por factores de Usted otro hablaba tipo. justamente del sol, de la distancia de la Tierra con el sol en determinadas partes del Perú. ¿Cuánto influye el tema del agua? Porque yo escuchaba hablar a Walter Alba ayer y se hablaba de los moches, de que este tema del fenómeno del Niño es algo que ya se replica no de ahora, sino de miles de años atrás. Exactamente, ¿no? Son variaciones climáticas. En la escala de la vida humana, en la escala del hombre, los geólogos lo valoramos, pero como variaciones climáticas. El planeta ha tenido cambios climáticos y lo vemos en las rocas, por ejemplo, cuando vemos que han existido helechos de 30 metros Así. registrados acá en nuestro territorio. Ahora un helecho está en una maceta, ¿no? O sea, es decir, tenemos registros que hemos visto el cambio climático generado por cuestiones astronómicas y la dinámica terrestre que ha producido estos cambios. Pero lo que la persona, la vida humana percibe no es de todo el cambio, es una variación que obedece pues a un fenómeno ya inclusive de factor interglacial, porque estamos viviendo una etapa interglacial del Ahora, planeta. ingeniero, siguiendo la lógica que nos ha indicado que las características de los suelos no se repiten, ¿esto complica, por ejemplo, que se pueda trasladar nuestro limón a otros suelos y se pueda cultivar? Pero nosotros mismos lo experimentamos, ¿no? Cuando compramos limones de distintas procedencias, variedades, ¿no? Y No sabores. llega a tener ese punto. Exacto, y eso hace distintivo a Chulucanas, en Lambayeque, ¿no? Eso lo hace distintivo. Por eso es que hay que darle a la atención debida, ¿no? Y analizando los resultados geoquímicos, geológicos, de esa manera podemos tal vez replicar, ¿no? Replicar y ver las maneras, ¿no? De proyectarlo, así como usted lo está planteando. Claro, porque Es una recordemos, buena Ricardo, idea. que el limón tiene un origen español, pero a su Claro. vez tiene un origen en otros continentes. Claro, no eso solamente en realmente Europa. eso viene del sudeste asiático, Ajá. ¿no? Y España lo trajo aquí a América. Pero el limón chileno no se compara con el limón de Perú, de Lambayeque, ¿no? Claro. Ahí entra el factor geográfico. Y lógicamente la evolución geológica, que es consecuencia Es de todo decir, eso. pudo haber venido de España, pero finalmente se mejoró su calidad aquí en las tierras peruanas. Porque nuestro suelo es prodigioso y nuestra cordillera es única en el mundo. Joven, inquieta y adolescente, como dicen. Entonces, ese estudio, ¿a quiénes considera ustedes que van a estar sobre todo dirigido? ¿A quiénes les va a ser útil saber estas características del suelo que produce este limón tan particular? En realidad, el sector agrícola se va a ver bastante atendido con este estudio complejo que se va a tomar a efecto. La población también va a conocer mejor sus productos, va a generar una aplicación de tecnologías de repente innovadoras que son necesarias. En realidad, la misma difusión del estudio va a generar atención hasta turística, ¿no? Porque hay mucha gente que piensa que tal vez no es tanto, ¿no? Porque el ceviche habrá que probarlo. ¿Y quién lo hace mejor? El limón. ¿Y dónde hay ese limón? Entonces ya se genera una corriente de atención. Y si hay un documento que lo explica, es relevante, ¿no?
al duda. estilo del agave mexicano tal vez, ¿no? Que también tiene características específicas del suelo mexicano donde no crece en Exacto. otros lugares. Y también han hecho ellos la geología del tequila. Ajá. Y esto va a servir también para mejorar, o sea, mejorar incluso el abono a la tierra, para mejorar A la eso calidad iba por de el los sector productos. agrícola, claro que sí. Realmente ese es un beneficio que va a haber, ¿no? En cuanto a la técnica del sembrío y también al fortalecimiento de los suelos. Y para exportarlo. La consecuencia natural de ello, ¿no? Los productos de buena calidad sirven para ese sistema también. Muy Así es. interesante. ¿Hay algún precedente similar a esto del limón? Porque claro, como usted nos ha indicado, la institución que representa está muy vinculada a los minerales, a la minería, pero no a estos componentes biológicos como pueden ser pues, frutas, hortalizas, etcétera. Es cierto, porque hay esa apreciación, ¿no? Digamos que no es equivocada, sino que no lo atiende en su generalidad. La geología estudia la corteza terrestre, los medios continentales o acuáticos y la evolución y la historia de la Tierra. Es decir, hasta la vida humana está dependiendo de ella, de la naturaleza y sus productos, ¿no? El INGEMED estudia, por ejemplo, este año se ha descubierto algo que al mundo ha dado que hablar, el Perucetus colossus. Es el ámbito de la paleontología. Y el INGEMED es ente rector de la paleontología del Perú. ¿Se da cuenta? O sea, el sector de energía y minas comprende también aspectos importantes del conocimiento humano, como es la ciencia geológica. Por esa razón tenemos que tocar estas disciplinas que forman parte de este concepto. Así es. Muy interesante. Bueno, le queremos agradecer su presencia aquí y estaremos muy atentos a los resultados de ese estudio, ¿no? Claro que sí. Así. ¿En qué tiempo va a estar listo? Empezamos el próximo año con toda una metodología y procedimientos ya establecidos Ya. y vamos a hacer nuestras primeras salidas al campo a partir del mes de mayo. Perfecto. Muy amable, ingeniero César Chacaltana, director de Geología Regional de INGEMED. Buenas noches, gracias. Buenas noches, muchas Así gracias. es. Y antes de irnos al corte, vamos